Ha dicho el ministro, tuvimos dificultades inclusive para recoger los cadáveres, 6 pelotones. Y sabíamos que los delincuentes estaban allí. Ministro, sus hombres no son voluntarios de la Cruz Roja. ¿Cómo es posible que 6 pelotones del ejército no puedan recoger los cadáveres sabiendo que un grupo de criminales están allí? A por ellos, por los criminales. ¿Dónde están? ¿Por qué no están capturados si sabían dónde estaban y que estaban allí? Y entonces usted dice otra cosa que a mí me sorprende y seguramente a los demás también, y estoy entrecomillando sus frases. Usted dice, después de un largo relato de todas las tropas, de los batallones, de las brigadas, de la militarización de la zona, tengan la seguridad, dice el ministro, que no se movieron las tropas. Pues claro, no se movieron las tropas. Ese es el problema. Ni se movieron antes ni se movieron después de la masacre. ¿Por qué no se mueven las tropas detrás de los delincuentes? ¿Por qué no se mueven para evitar la movilización en sus cifras de 300 millones de galones de insumos? ¿Por qué enviamos a la guerra a los soldados y policías contra las hojas de coca? Había una publicidad absolutamente perversa y además absurda que decía, la mata que mata. Las hojas no matan a nadie. Los criminales son los que matan. Y la responsabilidad de la fuerza pública es capturar esos criminales y no dedicar pelotones a arrancar las hojas en un esfuerzo que termina en la resiembra, como sus propias cifras han mostrado, porque quebrar la tendencia para seguir con las 200.000 hectáreas es haber perdido el tiempo. Una mención final que me parece muy importante y le pido a la Defensoría y también a la doctora Claudia de la Fiscalía que tome nota de este asunto. Es la segunda vez que escucho al señor ministro relatar el asesinato terrible y doloroso de un gran colombiano, yo ya lo mencioné, un hombre joven de 33 años, el sargento Álvaro Hernández. Hicimos un minuto de silencio por la pérdida de la vida humana de ese hombre de la patria que estaba cumpliendo con su deber y dejó a su familia. Pero ese no es solo el asunto. Ha dicho el ministro que es muy difícil ir detrás de los delincuentes porque a este sargento lo asesinaron disparándole desde una vivienda. Grave asunto, sí es cierto, porque si le dispararon desde una vivienda solo hay dos posibilidades. O el dueño de la vivienda es el asesino o era rehén de los asesinos. Y estaban en pleno operativo militar. Estaban en flagrancia, doctora Claudia, de la Fiscalía. ¿Por qué no lo capturaron? Porque si un francotirador dispara desde la montaña, es apenas obvio que se escabulla, es fácil hacerlo, pero en la casa. Y si no lo capturaron, ¿por qué no denunciaron inmediatamente a la Fiscalía? ¿Dónde están los capturados de esa vivienda? Yo necesito saber quiénes son los propietarios y saber si son rehenes, si son víctimas o si son cómplices de los asesinos. Porque dejar esa frase en el camino implica que la sociedad civil es cómplice. Implica que la sociedad civil está no solo en medio de las balas y el conflicto, sino que está siendo acusada de ser parte de los criminales. Y eso sí es supremamente grave. Ya no solamente son todos los indígenas, como dijo aquí la senadora Cabal, en una generalización inaceptable, sino que además es toda la población civil, porque disparan desde las viviendas, sin determinar el responsable. Es indispensable, como conclusión de este debate, que se sepa quiénes fueron los que dispararon desde las viviendas y por qué no fueron capturados en flagrancia. Termino por decir, todos aquí estamos en el propósito de mejorar. La mejor conclusión de este debate debe ser, señor defensor, señora ministra del Interior, señor ministro de la Defensa, señora delegada del fiscal general, señor procurador, para ser propositivo más allá de las sindicaciones y de las inculpaciones, porque claro, como dijo María Fernanda Cabal, la senadora, siempre pretendemos que el Estado sea el responsable. Pues claro que el Estado siempre es el responsable, para eso existe, no es para ayudar, es para ejercer el orden y garantías de los derechos y las libertades. Una propuesta concreta, solo una, valdría la pena que se concretara con fecha y lugar: la instalación de la carpa blanca con presencia de la Defensoría, Naciones Unidas, las instituciones y la Guardia Indígena, para resolver de una vez por todas la comunicación eficaz entre las autoridades indígenas y las autoridades nacionales y evitar
que ese limbo de comunicación permita que estos desafueros sigan ocurriendo. Gracias. Gracias, senador.